sienten que ya perdieron todo. Para los suicidas que corren ya sin vida. Cambian ya tus sueños nada más. Con el mismo cuerpo comenzar. Tiempo de cambiar. Tiempo de empezar. Tiempo de cambio, de lluvia, de sol. Tiempo de ser amor. Tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de ser amor. Tiempo. ¿Qué? ¿Usted me puede decirme eso? Tengo testigos, lo tengo el señor Heredia, el señor Colucci. Sí, pero toda esa gente conoce nada más que el final de la historia. Y en el antes, usted planeó y comandó toda esa farsa para quedarse con los $300.000. No me puede decir eso. Yo no soy un delincuente, soy la víctima. Sí, una víctima con mucha suerte. Demasiada para mi gusto. Suerte. Suerte, casi me matan, tenía un arma en la cabeza. Sí, le dieron el tiempo justo a Heredia para que llegara y arruinar el plan. Y dígame, mientras él estuvo desmayado, ¿por qué no lo mataron a usted? No sé, porque tenía miedo de que llegara la policía. Pero saliera basta de huyendo, no me- fantasía, basta de fantasía. Confiese que usted es el autor del plan. ¡Pero usted está loco! Escúchame, pibe. Me estás haciendo calentar. ¡Habla! Si hubiera sabido que era para esto, no me prendía. Luján, ¿esto es para nosotros dos o no es para nadie? Los dejo solos. Luján, ¿cómo se te ocurre que yo puedo salir con una chica cualquiera? Laura no es una chica cualquiera. Además, yo ya te dije, en la lista encontré 112 compatibilidades, Marcos. Es obvio que son tal para cual. Además, ¿quién es el racional en nuestra pareja? Una cosa es ser racional y otra cosa son los sentimientos. ¿No? Que si fuera por vos, entonces yo tendría que salir con la Biblioteca Nacional. No, no es así, no es así. Además, yo también hice una lista con las cosas que tenemos en común. ¿En serio? Sí. No encontraste nada, es muy chiquita. Es chiquita, pero dice la verdad. Jefe, nos tenemos que poner a laburar urgente. ¿Qué Pablo está pensando? Bueno, pero tengo que mandar a hacer los gorros, las remeritas. ¿Qué vas a mandar a hacer si no está el nombre del partido? ¿Qué Ahí vas a está, mandar ahí a hacer? está. Tenemos que conseguir un nombre y urgente, porque yo voy por todo el colegio, por el patio, por el bar, por todos lados, pilas de acá, pilas allá, y no me está gustando nada. ¿Por qué te pensás que estoy así? Ay. Pebete. ¿Escuchaste esto? Pebete. Pablo Bustamante triunfará. Es buenísimo. Claro, buenísimo. ¿Vos sabés que lo tuyo es la creatividad? Y el No. marketing también, muy puede bueno. ser, No, pero- no me digas que te gustó. Pebete al frente. No te Sí, llena, ¿no? pebete de jamón y queso. ¿Cómo le vas a poner el nombre de un sándwich? ¿Qué sos, tarado, vos? Perdón, no lo había pensado. Para, ya sé. Vote por el FI. FI. Pero claro, fiesta interminable. Eso es apuntar directamente al corazón de los pibes. Ay, apuntó a mi corazón. Está bueno. Claro. Ay, no, son dos inútiles, no. ¿En qué andas? No me puedo olvidar de lo que vi. No me lo puedo olvidar. Revolvimos cielo y tierra para encontrarlo y no vimos nada. Ya sé, pero yo te juro que lo vi. Bueno, No quiero- me parece que estás un poquito estresada. Te estás imaginando muchas... No quiero decir que estés loca. Pensemos en otra cosa, Ale. En la campaña tengo que pensar. Bueno, ¿Me está trajiste bien. lo que te pedí? Obvio, y no te enojes conmigo. Ya sé. ¿Vos conseguiste el premio? ¿Quién se iba a encargar de eso? Yo. Y me encargué. Está. Mirá. Un CD. No, Luján. Un Discman. No, frío. Bueno, dale, me aburrís. ¿Qué? No. Sí. Ese es tu regalo de 15. ¿Qué tal loca vos? Pero si nunca lo usé. Además, la plata que saquemos de acá va a estar muy bien invertida. Sí, el cuatriciclo es re caro, entonces las rifas van a costar una fortuna. Sí, van a costar un pomelo y la mitad del otro. Pero si acá toda la gente tiene plata para tirar al techo. Sí, pero va a haber muchos números que no se van a vender, ¿eh? Es una rifa elite, ¿entendés? Cuanto menos números haya, más va a ser la posibilidad de ganarte cuatriciclo. Sí. Si el chancho se entera, nos mata. Mirá si alguien le cuenta. Entre la posibilidad de ganarte un cuatriciclo y la posibilidad de ganarte una palmadita de Hitler, ¿qué elegís? Ay, Luji. Con el cuatriciclo, obvio. No, esto es un desastre, cualquier cosa. ¿Qué
haces acá vos tan concentradito? Estaba pensando un nombre para el partido político de Pablo, pero no se me ocurre ninguno. Sí, eso es medio complicado, debe ser Encima difícil. la oposición ya tiene su nombre, Pila. Pila de acá, pila de allá, lo repiten, lo Bueno, conocen, pero me en eso tienen ustedes cansado. corren con ventaja, che. ¿Cómo? Claro, dice que el que pega primero pega 2 veces, pero en política es al revés. Es mejor el contragolpe. ¿Y cómo es eso? Claro, vos tenés que dejar que los otros hablen, que digan lo que quieran y cuando se callan, ustedes retrucan y lo dejan pagando, nene. Sí, pero ¿sabes qué? El nombre de Marisa es el mejor, es insuperable. Bueno, ya empezamos mal esa mentalidad. Por favor, ¿cómo vas a decir que la oposición tiene un nombre insuperable? Bueno, está claro que vos como político te morís de hambre, ¿eh? Bueno, nena, vos hablas mucho, ¿por qué no tienes una idea, Mejor, en vez de hablar Bueno, tanto. déjame. Capaz que algo se me ocurre, ¿eh? Muchachos, no piensen más, ya tengo el nombre del partido. Ah, no tengo tiempo, no venga con estupideces. ¿Cómo que con estupideces? ¿Para qué querés pilas si tenés fuerza motriz? Fuerza motriz, ¿qué estamos hablando? Pero sí. Fuerza motriz. No está tan mal, tiene garra. Tiene... Escuchen, las pilas pudren el planeta, votá ecología, votá fuerza motriz. Y hay más, momento. Las pilas son para los muñecos, para gente como vos, votá fuerza motriz. Sí, fuerza motriz, está bueno fuerza motriz. No, bien, está bien. ¿Cómo se te ocurrió? Porque vos no Y bueno, pensás. los genios somos así, viste, a veces nos Bueno, bien, iluminamos. Tommy, nos salvaste la vida. Ahora le metemos con todo, tenemos nombre. Con todo. Hay que hacer los gorros y las remeras. con No, todo. llama a Diego primero. Llama a Diego que largue lo de la locura de Maritza. Dale. Dale. A trabajar. Marco, dale. Es una movida súper clandestina, chicos. Las rifas solo se venden a los que estén a full con pilas, ¿ok? Sí. Ok, sí, teléfono. ¿Hola? Sí, te entiendo. Bueno, ya encargo el tema, Bueno, sigan con la venta y yo vengo, Sí. Che, ¿entonces todo bien? ¿Con las rifas? No, con Marcos. Ah, sí. Sí, ¿sabes qué? Que me dijo que lo divertido estaba en las diferencias, no en las afinidades. Y que con querernos y respetarnos podíamos estar todo el tiempo que quisiéramos juntos. ¿Me perdonas por haberte metido en el lío? Obviamente. Bueno, pero ahora sigamos trabajando. Dale. Yo estoy medio preocupada. ¿Pero por qué estás tan preocupada por Maritza? No sé, yo estoy trabajando a full con esto de pilas y ella como candidata... No sé. ¿Cómo no sé? ¿Qué quieres decir? Yo no la veo bien. Te digo. Pará. ¿Ella te dijo algo, te hizo algo? Porque, ¿cómo te diste cuenta? ¿No te enteraste? No, ¿de qué? Nada, que creyó ver un cadáver en su cama. ¿Cómo creyó? Quiero detalles. Ahora. Por última vez, Aguirre, ¿dónde está el resto del dinero? Yo le dije que no tengo ni idea de qué me está hablando. Encontramos $100.000 en una caja de seguridad en Aeropuertos Argentinos, abierta a tu nombre. ¿Me vas a decir que no sabés cómo llegó hasta ahí? Te juro por Dios que no tengo la menor idea. Mira, yo te juro por Dios que muy pronto voy a hacer que recuperes toda la memoria. Ah, Maritza, me enteré de lo que viste. O de lo que creíste ver. Digo, el cadáver. ¿Qué? ¿Viste un cadáver? No te metas, tarado. Bueno, no sé, pero por ahí andan diciendo que saliste de tu cuarto a los gritos diciendo que había un muerto. Y cuando fueron los chicos era un osito de peluche. Uy, ¿te imaginas gobernado por una persona que alucina? No, ¿Quién alucina? locura. No, digo, porque si ahora decís que ves cadáveres, no sé, cuando seas presidenta vas a decir que pongan ataúdes en los pasillos. ¿Es mejor que estar gobernado por un Bustamante o no? No, los Butamantes somos políticos de raza. ¿Y cuál es la raza? ¿Corruptos? Cada uno en su lugar. Bien, señores, vamos a comenzar la clase. Oh, veo gente con el pelo suelto. Gomitas. Y pilas, tiene la mejor gente. Tenemos a Laura Arregui en Estrategia y Organización, Susana Linares en Deportes y Tiempo Libre, Fernanda Peralta Ramos, que está en Ceremonial y Protocolo, y Manuel Aguirre, que no puede estar con nosotros acá, que está en Tesorería, que está haciendo maravillas con nuestra economía. Este grupo es totalmente honesto. Ahí está Manuel. Un aplauso para la persona más honesta, más transparente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se lo llevan? ¿Usted es Mia Colucci? Sí, pero ¿por qué se lo llevan? Tenemos la casi certeza de que este individuo cometió un autosecuestro para conseguir su dinero. Es un error, mi amor, tranquila, es un error. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de seguir el amor. Tiempo
que creerme, soy inocente. Vamos, eso está por verse, Aguirre. Estoy equivocando, yo sé. ¡Al patrullero! ¡Vamos todos, María! Vamos. ¿Te enteraste lo del chico Aguirre, no? Sí, me contó Marcel. No sé, va a ver qué hace para resolverlo. Sí, qué barbaridad. Aparte, tan bonito que parecía con esa tonada mexicana. Ay, no sé, a mí la verdad me parece raro que haga una cosa así. Pero bueno, ¿te conseguiste los libros? Ah, sí, son estos. Yo, bueno, estuve repasando los temas y creo que le voy a poder dar una buena mano en casi todas las materias. Y ojalá. Sí, ¿por qué no vas viendo los libros y yo te voy sirviendo un tecito? Bueno, dale, dale. Acá tenés. Gracias. Está riquísimo, está como el anterior. ¿Me vas a decir qué chuchito le pones? A lo mejor. Algún día de estos. Bárbaro. ¿Sabes qué, Claudia? Yo creo que el señor Dunov tendría que tomar unas vitaminas o algún energizante como para superar todo este estrés del estudio. Y además, yo no es que me quiera meter en tu vida íntima, perdón, pero tendría que gastar menos energía en... ¿Vos me entendés? No, sí, por eso ni te preocupes. ¿Por qué? No sé. Es que no sé, la verdad que últimamente es como que... siento un desgano, una cosa así. ¿Un desgano sexual? Casi ni pienso en eso. ¿Por qué no volvemos a nuestro plan de estudio mejor? Sí. Dale. Sigamos con nuestro plan. Bueno, después de hacer la entrega de la plata con mi papá, apareció Blas en una moto y siguió a los secuestradores. ¿Qué pasó? Y llegó antes de que lo mataran a Manuel y lo golpearon, se llevaron la plata y se fueron. Entonces no entiendo por qué se lo está llevando a Manuel, no lo entiendo. Yo tampoco. Espero que todo esto sea una... Mía, podés contar conmigo para lo que sea, Sí, conmigo también. Y conmigo. Y con nosotras. Conmigo también. Si querés puedo hablar con mi viejo. Él tiene unos contactos, te puede decir lo que tiene que hacer, no sé. Bueno, es la primera vez que llamar a tu papá es una buena idea. Chicos, por favor, no llamen a nadie, ¿sí? De esto me quiero encargar yo sola. Pero no podés, Mía. Mírate cómo estás. No quiero hacer de algo una montaña que a lo mejor termina enseguida. Contrariamente a lo habitual, estoy de acuerdo con la alumna Colucci. Hasta que el juez tome declaración no van a poder tomar contacto con Aguirre. Eso sí voy a tener que avisarle a la madre. Tú no. Por favor, no llamen a mamá. La mamá está en México. Vive muy lejos. No va a poder hacer nada desde tan lejos. Salvo morirse de angustia. Como director de esta prestigiosa institución, es mi obligación mantenerla al tanto de lo ocurrido. Espera un día más. Se lo pido, por favor. Estoy segura que todo esto es una confusión. Manuel va a volver con nosotros, estoy segura. Como padre no me gustaría que me oculten nada de mi hija. Aunque pensándolo bien, hacer venir a esta mujer, esta distancia, con el corazón en la mano, no sé. Entonces... Bueno, voy a esperar un día más sin tomar ninguna resolución. Así que, Solcito, ¿estás interesada en entrar en mi partido? Sí, ¿tiene ideas copadas? Bueno, justamente hoy voy a dar una charla y me gustaría que me acompañes. ¿Alguna vez te dije que sos muy linda? Sí, pero no me molesta que me digas todas las veces que quieras. Discúlpame si yo estos días estuve un poquito cortada. Ay, Pablito, sos un dulce. Los que quieran escuchar mis propuestas, por favor, vayan al gimnasio, que hoy voy a dar una charla, voy con Solcito también. Perdón, tengo que hablar con vos urgente, a solas. Bueno, anda yendo, ¿Sí? anda yendo, que yo ya te Anda alcanzo. yendo. Viste que tu papá dijo que hay que debilitar al enemigo para ganarle. Sí. Bueno,
Si aprobás esta propuesta, te digo que ni Maritza va a votar al partido Pilas. A ver, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es esto? Chicas, se está quedando buena, ¿no? Sí. Fer, pásame el verde. ¿Qué pasa? Nada, que estaba pensando en Manuel. ¿Ustedes piensan que se autosecuestró para robar esa plata? Y, chicas, todo puede ser. Chicas, no saben lo que se le ocurrió a Maritza. ¿Qué? No, me tienen que prometer que no van a decir una palabra. Ay, obvio. A las familias reales no les interesan los chismes de la chusma. Sí, tal cual. Eso es verdad. A mí no me mires, no pienso abrir la boca. Bueno, si abrís la boca te la cierro una trompada. Dale, Juan, deja de pelear y decirlo una vez. Maritza organizó una rifa para juntar fondos. ¿Y qué se va a rifar? Algo copado. Un set de maquillaje importado. No, Sí, no, Fernanda, no. Te estoy diciendo algo copado, copado en serio, chicas. ¿Qué? A ver, dale. ¿Un cuatriciclo? Dame. Chicas, es una máquina infernal. Casi 0 kilómetros. Con una caja de quinta. Levanta más de 100 kilómetros por hora. Una máquina infernal, chicas. ¿La quieren? Ahora no, me parece. Gracias. Pilar, ¿gracias por qué? Digo que gracias a la rifa, Maritza va a recaudar todos sus fondos. Sí, ¿Y cuánto está cada número? 500 pesitos. ¿Qué? Nena, eso es un robo a mano armada. Estamos hablando de un cuatriciclo, Pilar. Chicas, esto es una rifa elite. Solo 50 numeritos. Cuantos menos numeritos, más chance de ganar. ¿Qué les parece? Es verdad, yo no lo había pensado. Dame uno que después doy la ¿Qué plata. numerito querés? Dame el 31. ¿Está? Bueno, Dale, dale. Yo también quiero, dale. ¿Cuál? ¿Cuál querés? El 5, el 5. Ay, sí. Después te Toma, llamo a Pili. mi mamá y después... ¿Pili? ¿Cuál querés? No, a mí no me interesan esas cosas. Bueno, Fernanda, vos me decías que querías... ¿Cuál? Che, no sé si hacer esto. Es dar un golpe bajo, ¿no? Pablito, la política es así. Tenés que tirar palo tras palo, ¿entendés? Está bien, pero todavía no se sabe bien qué pasó con Manuel. Y bueno, ahí está. Tenemos que aprovechar la confusión que hay con esto de Manuel para traer más votos positivos. Que yo estoy seguro que Manuel es inocente. Yo también estoy seguro, pero te lo digo otra vez. Aprovechemos esta situación. No le hacemos mal a nadie, ¿sí? No. No, eso es cierto, no. Ahí está, no le hacemos No le hacemos mal a nadie. ¿no? No, bueno, entonces pego el afiche. Pablito, fuerza motriz. Tiene que ganar, sí o sí. ¿Pego el afiche? Sí, pegalo. Sí, Listo. tiene que ganar. Gerente comercial textil. Esto está muy bien. A ver, vendedor puerta a puerta. Bueno, no. Hola. Hija. Ay, buen día. Qué buen humor que tenemos. Sí, ¿En sí, qué andas? estoy con todas las pilas porque tengo un montón de direcciones para buscar trabajo, así que estoy Muy bien, con ese empuje vas a lograr y conseguir todo lo que has perdido. Bueno, en realidad yo nunca tuve mucho empuje, ¿no? Era más bien derrotista, pero ¿sabes qué? Desde que te cruzaste en mi camino es como que me trajiste más suerte. ¿En serio? Sí, tú te refieres a eso de que hice que te botaran de tu trabajo, de tu casa. No. Hiciste que me diera cuenta de quiénes son mis amigos. Mira, si Franco se puso así por lo que pasó, quiere decir que nunca me valoró. Bueno, por un lado sí, pero también por otro lado tenemos que reconocer que el hombre de yeso nos encontró en una situación bastante fogosa. ¿Qué tiene de malo? Pará, somos libres, somos adultos, podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas, ¿o no? Sí, pero no en su casa. Bueno, tampoco hicimos nada malo, escuchame, ni que estuviera con la mujer de sus sueños. Claro, no, imagínate. Lo último que yo quería en este mundo es ser la mujer de Culochi. No, imagínate. Bueno, que tengas mucha suerte. Bueno, muchas gracias, A ver, Uy, ¿y esto? Es la medallita de la abuelita Matilde. Ella me la dio un día, pero ella dice que siempre que la tuvo consiguió todo lo que quería, así que quiero que te la quedes. No. ¿Para mí? Sí, no, claro. es un recuerdo de familia, no lo puedo sacar. No, claro que puedes, ¿cómo que no? Yo quiero que la tengas, porque a mí también me fue bastante útil. Bueno, por lo menos hasta que cambie la racha, ¿de acuerdo? Ay, ¿qué? Hay una foto de Chancho. ¿Puede ver? Déjenme ver, quiero ver qué.
esto? ¿No es genial? No, esto es una porquería, es un infame, idiota. Pará, loca, si todos vimos cuando Manuel se lo llevó la cara. No, eso es mentira y Manuel va a arreglar las cosas. La que va a tener que arreglar las cosas sos vos. Ahora, por arrancar un afiche de fuerza motriz, vas a tener que sacar uno tuyo. Vos sos estúpido, Manuel es nuestro compañero. Manuel es un delincuente que planeó un autosecuestro. Y vos sos un pedazo de bosta, vos y tu jefe. Mi jefe es una persona responsable, no hables así de él, ¿eh? Jamás va a incluir en su partido a alguien que tiene problemas con la ley. Decile a este estúpido que no vuelva a poner esos afiches en el colegio. Pará, Maritza, ¿te puedo hacer una pregunta antes? ¿A vos realmente te importa Manuel o la imagen de tu campaña? Porque eso es importante también. Vos sos estúpido, te haces, Sí, pará, Ay, que el presidente de Fuerza Motriz es un golpeador. Así te internas. Bueno, toma un vasito de agua, te va a hacer bien. Me sentí muy mal, Mía. No puedo dejar de pensar en Manuel. No sabés si es verdad. Que claro que es inocente. Pero no me puedo sacar la imagen de la policía llevándoselo. Bueno, Mía, trata de pensar en otra cosa, dale. Por favor, ¿se pueden ir? Que quiero estar sola, quiero pensar sola. ¿Se pueden ir? Bueno, pero cualquier cosa que necesites, llámanos. Sí, vamos a estar en el cuarto esperándote, ¿sabes? ¡Se pueden ir! Le dije que se vaya, se pueden ir. Bueno, perdón, no te quise molestar. Perdón. Me enteré lo que pasó con Manuel. Cuando cierro los ojos, pienso que es una pesadilla y que me voy a despertar, pero cuando abro los ojos veo la realidad. Bueno, yo no te voy a dejar sola, ¿sabes? Gracias, Blas. A lo mejor sos el único que me puede ayudar a demostrar que Manuel es inocente. ¿Qué pasa? ¿Vos crees que es inocente? No, bueno, lo que pasa es que por ahí el año pasado quiso hundir a tu papá. No, bueno, perdóname. Pensé que todavía él seguía con eso en la cabeza y estoy diciendo pavadas. Voy a llamar a mi mamá si me alcanza los 500 pesos. Sí, yo también voy a hacer lo mismo. ¿Qué te pasa, Laura? Que las intenciones de voto a Pilas bajaron en un 50%. No puede ser. Pero si Marisa le iba ganando a Pablo por un montón de votos, ¿cómo? Sí, pero lo de Manuel cayó como una bomba. Además del comentario ese de la locura. Chicas, Maritza no es una loca. Puede ser mandada, puede ser directa, pero no es una loca. Sí, ya sé, pero hay chicos que no piensan igual. Bueno, olvidémonos de esos rumores, mantengámonos juntas, chicas. Yo igual prefiero renunciar a mi puesto, ¿eh? ¿Por qué? Porque una cosa es trabajar con plebeyos y otra cosa muy distinta es formar parte de un partido encabezado por una desequilibrada que encima apoya un delincuente, ¿entendés? Escuchame una cosita. Lávate bien la boca antes de hablar de mi amiga Maritza y de mi amigo Manuel. ¿Escuchaste? Bien. Morite, estúpida. ¡Salí! Dale. Es una cosa que yo tampoco quiero. ¡Váyanse, cobardes! Yo no quiero tirar mala onda, pero dicen que las ratas huyen cuando el barco está por hundir. Este barco no se va a hundir. Ok, Funes. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te fue con el abogado? Bien. Funes es el que lleva todos los asuntos de la empresa en la familia y me dijo que se va a encargar de Manuel y que va a hacer lo imposible para sacarlo de todo esto. Bueno, hiciste bien, es lo mejor que podrías haber hecho. Blas. Gracias por todo lo que estás haciendo por mí, sí. ¿Vos sabés lo importante de eso para mí? Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo
Blas, por favor, no te confundas. Yo no quiero que pase nada entre nosotros. No, bueno, perdóname, tenía necesidad de acercarme y... No, está bien. En realidad, a mí también me hace bien estar cerca tuyo. Pero no quiero que las cosas se confundan, por más mal que esté. No, bueno, perdóname, quédate tranquila. Es que no me estoy ni aprovechando de que estés mal ni nada. No, perdóname. Igual estoy seguro que cuando vuelva Manuel va a ser tu novio y yo tu amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué traes esa cara de culochi? Bueno, perdóname por la mala palabra, te fue mal. Mal es poco. Ay, Mira, Dios. toma acá, te devuelvo la cadenita esta que me diste. Te agradezco mucho, me parece que la buena onda se le agotó. Entonces, nada de nada. Nada de nada. Mira, en un lugar me decían que tenía mucha experiencia. En otro me decían que soy viejo. Me ofrecieron de todo. Colas y colas, ¿para qué? Para llenar un formulario y después te digan, bueno, cualquier cosa lo llamamos, muchas gracias. Bueno, pero tienes que tener paciencia. Es el primer día que sales a buscar trabajo. Tal vez mañana consigas algo. No entendiste, No hay que no entendiste. Me caminé toda la ciudad me caminé. ¿Entendés? Está muy difícil, no hay trabajo. No, en eso tienes razón, sí. Pero tal vez yo pueda ayudarte. No, Sonia, pará. Bailando soy una madera, ¿no? Y con calzas y tutú no me veo. Uy, qué tonto que eres. Bueno, pero quizás escogiendo un buen color, ¿quién dice? Dale, mentira. Yo lo que te podría ofrecer es que fueras mi representante. ¿Qué vos no tenés representante? No, nunca tuve representante. Siempre me las arreglé sola, así que sí te animas. Más limosna no, te agradezco enormemente. No, pero qué limosna, no es nada de limosna. Mira, yo necesito que alguien con tu experiencia, no sé, se enfrente con esos productores que son unos chupasangre, mi amor. Bueno, está bien, no, lo voy a pensar. No, claro que no tienes que pensar nada. Tú necesitas trabajo, yo necesito un representante. Así que listo, baby. Dejemos de filosofar. ¿Viste? ¿Viste que la cadenita milagrosa funcionó? Dale. Juan, ¿me compras una rifa? ¿Qué son, para financiar tu compañía? Sí, pero acá no se pueden vender rifas, así que cállate. Dale, me vas a ayudar, ¿no? Y depende del premio. Un cuatriciclo, ¿te va? Pero, a ver, Dale, que te iba a- Ocupado. no te voy a vender peluchito. acá, el 43, ¿me lo guardás? Bueno, pues sí, te lo guardo. Cuando me des la platita, yo te lo doy, ¿eh? Buenísimo. Te lo pago arriba, dale. Listo, dale. Maritza, te quería agradecer todo lo que estás haciendo por Manuel. Porque me parece que bancarlo en estos momentos no es muy bueno para tu partido, ¿no? Yo sé que Manuel es inocente. Las dos sabemos que Manuel es incapaz de hacer una cosa así, ¿o no? Bueno, pero si me querés agradecer, comprame una rifita. Bueno, está bien. Dame después te doy la plata. No. Me das la plata y yo te doy el numerito. En pilas, las cosas claras, transparentes, ¿eh? Mía me pidió especialmente que me ocupara de tu caso. Así que estoy acá para tratar de sacarte esto. Pobrecita, va a estar preocupadísima, ¿no? Por favor, cuando la vea, mándale un beso enorme. Bueno, ahora necesito que me digas si sos culpable o inocente de las acusaciones de autosecuestro. Inocente, por supuesto. ¿Por qué me pregunta? Depende de lo que vos me contestes, yo voy a desplegar mi estrategia para un lado o para el otro. Yo soy la víctima. Está bien. Bueno, ahora contame la historia desde el principio, detalle por detalle, todo lo que recuerdes. Ana, espera que te ayudo. Ay, bueno, gracias, pues la verdad están re pesadas. Es lo menos que te mereces después de la idea genial que me tiraste. Entonces no agradezcas tanto y venía a ayudarte que hay 5 cajas más para traer. Vamos. ¿Te puedo decir algo? Sí. La verdad es que no puedo creer como una chica tan inteligente como vos esté trabajando en este bar. ¿De verdad te parezco tan ¿Me lo decís en serio? Tommy, fuerza motriz, cada vez que pienso en eso, no me canso de decirlo. ¿Cómo se te ocurrió? Nos salvaste la vida. Vos sabés que yo le digo lo mismo. Estaba acá pensando y de repente se iluminó. La verdad que le deberían dar un premio por ser tan brillante que se Y le vos ocurren esos deberías nombres. lavar los platos, ¿no? ¿Por qué no te dedicas a eso? Que los premios me ocupo yo. Ah, pues bueno, vamos, dale, vamos al acto que ya empieza. Dale. Anda yendo, yo después te alcanzo. Bueno, apúrate. Tiene su pit. Un fuerte aplauso para el futuro presidente estudiantil. Tomás, Sería bien, sí. ¿Empiezo? Sí, dale. Bueno, señoras y señores, estamos aquí reunidos para escuchar el gran discurso de nuestro candidato, Pablo Bustamante, el candidato que todos necesitamos. Muchas gracias.
Gracias, simpatizantes y amigos del colegio. Veo que vino mucha gente de otros cursos, ¿eh? Eso me gusta. Sus delegados se van a aliar conmigo cuando sea presidente electo, ¿eh? Quiero decirles que es un día muy especial para mí, no solo en lo político, también en lo personal. Bueno, lo que digo no es muy coherente, pero lo que pasa es que cuando uno se enamora, se pone medio tonto. Y quiero presentarles a mi novia, Sol Rivarola, por favor, un aplauso. ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso! Ana, escúchame, yo sé que Pablo estuvo mal, se resarpó. Ana. Sí, bueno, no te das drama, todo bien. Pero, entendés, lo que pasa es que con todo esto de la política está un poco nervioso, está un poco cambiado. Sí, es verdad que la política cambia a la gente. Y no precisamente para bien, basta comer la tele, ¿no? Sí. Últimamente Pablo está haciendo algunas cosas raras. ¿Qué tipo de cosas raras? No, nada grave, qué sé yo, algunas pequeñas cositas que me joden, que no me caben. Bueno, yo te diría que si esas cositas te joden, que des un paso al costado. A veces hace falta tomar un poquito de distancia para evaluar la situación. Mi opinión. ¿Vos me estás diciendo que me aleje de Pablo? No, entendeme. Yo te estoy diciendo que te cuides, que te preserves, porque si hay cositas que no te gustan, hace falta tomar distancia. Aunque sea simples cositas, como decís vos, ¿no? Y ya no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere, no. Con el hocico afiebrado, recuperando pelito. ¿Qué haces ahí parado? Te estaba escuchando. Chiqui, copada tu voz, ¿eh? ¿No me cantas un poquito más? No, me gusta cantar cuando me baño nada más. ¿Puedes mirar para allá, por favor? Bueno, entonces vas a tener que bañarte un poco más seguido. Así en una de esas armamos un mini recital acá adentro. ¿Qué no que sos? ¿Por qué no? Si estaría buenísimo. No, mira, si me quieren ver bañar, está bien, lo pensaría, pero cantar en público no, ni loca. Ahí no da eso. Contá, dale. Marisa está organizando un sorteo. Su cuatriciclo, 500 mangos el número. ¿Cómo 500 mangos? Además no puede hacer eso, está prohibido en el colegio. Sí, bueno, ya sé, pero lo está haciendo igual. Lo único que está pidiendo que los que compren no digan nada. Bien, encárgate de eso, que nadie hable. Yo quiero ser el que la va a botonear. Ay, gracias a vos, Marisita está en el horno, ¿eh? Va a quedar fuera de carrera. Imagínese, Dunov, yo quiero una campaña limpia. Y como hijo de un político honesto y de raza, estoy atento a todo. Tranquilícese, Bustamante. Según la información que yo manejo, esto es limpio y cristalino como el agua. Yo diría turbio como el agua del riachuelo. ¿Qué pretende decir con eso? Fíjese, gracias a la educación que recibí de mi padre, aprendí que los candidatos son capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir votos, ¿no es cierto? No lo entiendo, Bustamante. Bueno, que yo no quisiera pensar que usted está haciendo la vista gorda con mi contrincante. No le permito, eso es una ofensa a mi persona. No, por favor, siéntese. Pensé que lo sabía. ¿Qué no se enteró? ¿Qué cosa? Que el partido Pilas, el partido de Maritza Espíritu, está vendiendo rifas. ¿Rifas? Sí. Pero eso está prohibido dentro de la institución. Justamente por eso vengo a avisarle. Está rifando su cuatriciclo. Y es más, vende a 500 pesos el número. ¿500 pesos? Bueno, yo le agradezco esta información, Bustamante. Vaya, ¿eh? Y quédese tranquilo. Yo mismo voy a tomar cartas en el asunto. Bueno. No entiendo, ¿raro en qué sentido? Raro, no sé. Pablo no es el mismo de siempre, Guido. Pero pará, ¿raro o el típico rarito? Porque estás saliendo con Sol. No te digo raro de maricón, te digo raro de en general. A mí me parece que está demasiado metido con lo de las elecciones. Y pero seguro, hermano. Todo candidato se tiene que meter a fondo en esto. Bueno, pero meterte a fondo
No la había escuchado nunca esa versión de Mi Perro Dinamita. Rarísima, ¿no? Y bueno, porque no es muy conocida. La saqué de una grabación pirata que no se consigue mucho. Lo malo es que perdí mi caseta en una de mis mudanzas. ¿Que te dejan escuchar a Los Redondos en este jardín de infantes? ¿Qué hago? ¿También te gustan los redondos? Obvio que me gusta, ¿cómo no me van a gustar? Si hay algo a lo que le tengo mucho respeto, es a la música clásica. Ay, qué piola que son, nene. Che, escúchame. Muchos no me bancan acá, ¿no? Y bueno, vos tampoco haces mucho esfuerzo para que te banquen. ¿Que vale la pena hacer ese esfuerzo? Nene, ¿pero quién te crees que sos? ¿El ser máximo de la galaxia? Digamos que lo acotaría al planeta Tierra, o a lo sumo al sistema solar, pero de toda la galaxia. No es mucho, es demasiado incluso para mí. ¿Qué nada que eso? El tema Aguirre es bastante delicado. Pero habrá observado Echamendi la velocidad de mis reflejos, ¿eh? Acudí a usted inmediatamente. El colegio debe colaborar para que este chico pase de la mejor manera posible este mal trago, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente se autosecuestró? El Elite Way quedaría pegado. No creo que Aguirre haya cometido un hecho semejante. ¿Usted pondría las manos en el fuego por él? No, de ninguna manera. Entonces vamos a tomar una actitud de distancia. Lo mejor va a ser esperar a ver cómo sigue la causa y después decidimos qué hacer. Sí, pero... Basta de peros, Dunov. Trate de no contradecir mis decisiones, porque no solo está en juego el prestigio del colegio, sino su cargo como director. ¿Estamos? Sí, estamos. Me encanta este anillo, con la estrellita acá. Está muy lindo, te queda muy bien. Gracias. Gracias. Ay, qué divino que sos. Mira, te juro que el otro día cuando dijiste delante de todos que yo era tu novia, me sentí como la primera dama. Sí, bueno, Solcito, para mí siempre sos la primera dama. Tengo un regalo. A ver. Se me olvidó. Mirá, ¿eh? ¡Tatán! ¿No te gusta? Mirá, la terminación es espectacular. Sí. ¿Te gusta o no? Está bueno. Bueno, como te gusta tanto, quiero que lo lleves puesto todo el tiempo, para demostrarle al mundo que me sos fiel. Bueno, acá no hay te problema. queda muy bien. Ay. Pero igual te aseguro que no es necesario que lo lleve puesto, porque no sé, yo estaría con vos de cualquier manera. Aunque no sea Pablito Bustamante, mirá que eso es clave. Bueno, no te voy a negar que está bueno ser tu novia, pero no sé, o sea, yo estoy con vos por otras cosas. Pero bueno, sí, en realidad conoces un montón de gente, sos muy popular, bueno, no sé. Como por ejemplo el otro día que me presentaste a Pablo Rinieri. Pablito, sí. Es muy amigo de mi viejo, íntimo amigo. Para mí es como un tío, no sé. Me conoce que era chiquitito. Sí. Ahora está como medio pesado, me anda llamando. Lo que pasa es que quiere que sea exclusivo de sus agencias. No sé por qué, debe ser por las camisas que uso, pero eso no es para mí. No sé. Ay, a mí me encantaría, vos podrías hacer... ¿Una entrevista? Sí. Una entrevista, sí. Cuando llegue el momento, no tengo problema. ¿Qué momento? Solcito, yo quiero estar seguro que lo nuestro es serio, ¿entendés? Y que no estás conmigo por interés. ¿Para qué me llamó? Conseguí algo para usted, mi querida. Adelante. ¿Qué es? ¿Voilà? No hace falta. La pócima para Claudia funcionó a la perfección. Esa no es para Claudia. Es para Marcel. Es para aumentarle su deseo sexual. ¿Le parece? Confía en mí. Hay que aumentar la caldera al máximo, mi querida. Sí, bueno, pero la mujer de él no va a reaccionar. Ya lo sé, ya. Para eso está usted. Lo quiero. Son 200. ¿150? 200. Mi perro dinamita. Estoy moviendo todos mis contactos para sacarte lo más rápido posible de acá. Pero vos tenés que seguir con la boca bien cerrada. Hago lo que puedo.
pero me están apretando mal. Muy mal para que cante todo. A ver si nos entendemos bien. Conozco a tu mujer, a tu hija, y lo peor de todo que sé dónde viven. Así que vos tenés que seguir diciendo que el mexicano es la cabeza del grupo. Si colaborás, puedo dar más plata. Ok. Me conoces desde hace tiempo. Y sabes que con esa guita compraste mi silencio y mi lealtad. Bueno, acordate que me tenés que presentar a tu tío postizo, ¿eh? Sí, y vos acordate de dejarte el pin. Bueno, quédate tranquilo. Chao, hasta mañana. Tommy, ¿qué haces? Pensé que estabas durmiendo. Te estás esperando. Este candidato no descansa, dale, te escucho, dale. Mira, Pablo, me quiero desafiliar del partido. Aleja de joder. Ey, ¿me estás hablando en serio? ¿Cómo te vas a ir ahora? Mira, discúlpame, en esta no me prendo. ¿Pero de qué estás hablando, Tomás? Pablo, político, no, vos no me podés maltratar a la gente. Sea un rey, un conde, una frutera, un colegio. Pará. Yo estaba borracho o esa mina te lavó el cerebro. Pablo, si seguís así te vas a quedar solo, sin amigos. Pará, ¿qué bicho te picó? Ya no me cabe que uses a Manuel para conseguir votos. No, pará. No entendés, Tommy. Es como dice Guido. Manuel es inocente, va a salir enseguida, yo estoy seguro. Pero qué mejor que aprovechar este momento. ¿Entendés? Tenemos que ganar como sea. Estás conmigo en esta, ¿no? No. Permiso. Gloria, pensé que te habías ido. Sí, me fui a hacer unos trámites, pero no lo quería dejar solo con el estudio. ¿Por qué no se toma un cafecito, Le va a venir muy bien. Realmente, lo estaba necesitando. A ver ese cafecito. Permiso. Adelante. ¿Me mandó llamar? Sí. Adelante, pase. Gloria, por favor, nos dejaría a solas con la... Sí, cómo no. No se olvide de tomarse el cafecito. No, de ninguna manera. Siéntese. La mandé llamar efectivamente porque quería preguntarle cómo marcha su campaña política. Ay, muy bien. ¿Usted también se quiere afiliar a Pilas? Yo lo que quiero es comprar una rifa. No sé de qué me está hablando. Sabe perfectamente de qué le estoy hablando. De ese cuatriciclo que está rifando a 500 pesos el número. ¿Es así o no? ¿Cómo se enteró? No importa cómo me enteré. Acá lo importante es que usted está pretendiendo ser delegada de cuarto año y está quebrantando la ley. Es un despropósito. Es una indignidad. Es como si la Suprema Corte de Justicia pretendiese obviar a la Constitución Nacional. Ya mismo voy a solicitarle a la señorita Gloria que revise su cuarto. Y si las señoritas Arregui y Linares tienen alguna complicación en todo esto, la van a pasar muy mal. Sobre todo la señorita Arregui, en su carácter de becada. No, las chicas no tienen nada que ver, yo tuve toda la culpa. Era absolutamente obvio esto. Usted tuvo toda la culpa, sí. Como usted quebrantó la ley, va a ser castigada con todo el rigor que la misma ley permita. ¿Cuántas amonestaciones me tengo que comer ahora? A ver. Amonestas. A ver. Ninguna. Va a ser castigada con 48 horas de veda política para su partido. Pero eso es casi sobre las elecciones, no voy a poder hacer campaña, voy a perder seguro, Dunov. Lo lamento, lo hubiese pensado antes. Buenas noches, puede retirarse. Mira, Ana, siento que traicioné a Pablo en el peor momento. Y bueno, entonces volví con él. No. Mira, vos me enseñaste matemática.
pero también me enseñaste que hay que separar las cosas. Una cosa es Pablo, mi amigo, al que nunca voy a dejar. Y otra cosa muy distinta es Pablo el político, que maltrata a la gente y que me jode que sea así, ¿entendés? No me cabe. Bueno, Tommy, pero estás muy triste. Bueno, pero me da lástima darme cuenta a lo que puede llegar cierta gente para conseguir el poder. Por más que le doy vueltas al asunto, no le encuentro la salida. La situación de Manuel es muy poco clara. Y lo peor que todo indica ¿Qué? que es culpable. Bueno, no me mires así. Hasta donde sabemos no culpó a uno de los supuestos cómplices. Mira, Mía, yo que vos seguiría apoyándolo, por supuesto. Pero no haría nada para sacarlo. Porque, ¿quién te dice? Uno siempre termina ayudando a alguien que por ahí te quiere hacer daño. Aparte no estamos 100% seguros de su inocencia tampoco. Buenas noches. ¿Cómo va la cosa? Duro, pero bueno, podemos dar pelea. Tengo un par de contactos como para sacar a Manuel en libertad. A cambio de una buena suma de dinero, supongo. Perdón, pero hay algunos temas que me gustaría hablarlos con Mía sola, ¿puede ser? Es un amigo, Blas, con absoluta confianza. Blas Heredia. Sí, exactamente. Sí, Manuel lo nombró en su relato. Es más, me dijo que le salvó la vida. Puedo hablar con tranquilidad. Sí, bueno, permiso. Como te decía, Mía, para acelerar los trámites va a hacer falta algo de efectivo, ¿sí? ¿Vos podrás conseguir alguna suma de dinero? Bueno, tal vez ella no esté tan apurada por liberar a Manuel. ¿Qué quiere decir? Que no está absolutamente segura de su inocencia. ¿Es cierto eso, Mía? Mira, tenemos dos caminos. Podemos acelerar los trámites para que Manuel salga en libertad o dejarlo preso hasta que la justicia se expida. Vos decís. Mía, el futuro de Manuel está en tus manos. Cada vez no la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que... ¡Está No, Mica. Vas a estar libre, vas a encontrarte con... Dale, Nacilla, dale. ¿A dónde voy, boludo? Avanza. Agarrito pelote. ¿A dónde voy, boludo? Tengo el alfa ahí. ¡Ay, Pilar! ¡Qué emoción! Vas a encontrarte otra vez. ¡Dame la mano! Somos gobierno. Vamos. Bueno, lástima de algunos garcas, ¿no? Que se bajan antes, pero bueno, nosotros estamos firmes, le ponemos el pecho a las balas. Ey, para un poco. ¿Qué lo defendés? No te digo que es un garca, ¿qué lo defendés? No, bueno, pero si no tiene ganas de hacer política, no tiene... No, para. Esto va mucho más allá de las elecciones, ¿eh? O te quedas conmigo en esta o te vas con el traidor, así que vos elegís. No, Pablo, me parece que estás exagerando. No. Los amigos de los que me traicionan también son mis enemigos, ¿eh? Así que decidite. No puedes creer que soy capaz de hacer semejante cosa. Por favor, no hablemos de eso ahora. Sí, hablamos de esto ahora. Porque yo estoy haciendo todo para que Manuel salga en libertad. Pero no en 100% no estoy segura de que Manuel sea inocente y me destruye, me pone mal. El año pasado vos hiciste cosas muy feas. Si no me puedes jurar que crees que soy inocente, te voy a pedir por favor que te vayas. Manuel, por favor, entendeme, te lo pido por favor, Manuel. ¡Vete!